Hermanos, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Permítanme darle las gracias al Señor por poderles volver a servir el alimento espiritual. Y doy gracias a Dios por todos ustedes, por la gloria de Cristo aquí en este lugar. Soy uno de los que pienso que la iglesia en este tiempo necesita hacer más notoria la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. ¿Sí? Y lo digo porque mientras la iglesia esté peregrinando por este mundo, necesita y urge siempre arraigarse y fundamentarse en los cimientos de la sana doctrina, y en este peregrinar el Espíritu Santo de Dios a cada momento prepara, dispone a la iglesia y la moldea para ese evento crucial que va a ocurrir cuando la iglesia se vea cara a cara con su Salvador. Y al hablarles de esta doctrina, no solamente guarda la esperanza de que se va a ver cara a cara con nuestro Dios, sino que mientras esté peregrinando, la iglesia en la doctrina bíblica toma firmeza, toma seguridad, toma confianza en las diferentes circunstancias y en las adversidades que ella va a experimentar. Para esto quiero invitarles a que miren San Juan capítulo 9, por favor. San Juan capítulo 9. Le pido el favor que lo tenga allí señalado con alguna cinta. Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 9 dice esto: ¿qué pues? ¿Somos nosotros superiores a ellos? Y la respuesta es: de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo que me llama la atención de ese texto es la palabra superiores. Por lo general, cuando se ignora la justificación por la fe en Cristo, ocurre eso. Nos tendemos o creemos ser superiores a los demás. ¿Sí? Y es algo que deberíamos de meditar con más detenimiento, porque conocer la justicia de Cristo o la justificación por la fe en Cristo nos lleva a considerarnos en la necesidad, siempre la imperiosa necesidad de vivir siempre firmes y confiados solo en la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando una iglesia goza de la bendición de recibir sana doctrina, es porque Dios ha abierto el cielo para ella. Cuando un pueblo, un determinado grupo de personas, no ha recibido la bendición de arraigarse en la sana doctrina, todavía Dios no ha mirado con ojos de misericordia a ese determinado grupo de personas. Ahora, no quiere decir que esto nos permita presumir o ser arrogantes al pretender creer que sabemos más que los demás. Cuando ustedes van a la Biblia, cuando van a la Escritura, ven a través de Génesis hasta Apocalipsis una hebra
o un hilo que sigue todo ese acontecer histórico, que es la justificación por la fe en el Hijo de Dios. Así como si ustedes se proponen en mirar, ven otra hila perfectamente armoniosa que es la providencia de Dios. Y todo esto es para mostrarnos la necesidad y el consuelo de la Iglesia y de todos ustedes de descansar en lo que Dios hizo por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Pablo, en sus cartas, sobre todo en una de ellas que es la de Gálatas, pero en la que más sobresale, que es en Romanos, nos muestra y despliega todo el valor, la profundidad de lo que es la justificación por la fe. Y todo esto después de haber expuesto la desnudez del pecado del hombre, la moralidad y el legalismo de los religiosos. Los desnuda de tal manera que todos tienen que declarar o verse ante Dios como pecadores necesitados de su gracia. Es importante tener en cuenta algo, mis hermanos, que cuando se habla de la justificación por la fe, o de la justificación que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, no quiere decir que es una poción o una bebida medicinal que usted va a ingerir para que crea o acepte el don de la justicia de Dios. ¿Qué es la justificación por la fe? Queremos decir que Dios, mediante el perdón que Él nos da de todos nuestros pecados, y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado Él o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, les imputa la obediencia y la satisfacción de Cristo. ¿Sí? Por tanto, todos los que reciben esta justicia única que viene del cielo, esas personas descansan en Cristo, es decir, en su justicia mediante la fe. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, es esto precisamente lo que quiero destacar, pero por eso les invité que resaltaran el capítulo 9 de Juan, porque si hay algo que se destaca allí, es las consecuencias de ignorar la justificación por la fe. Y el ignorar la justificación por la fe nos puede llevar a ese tipo de amargas experiencias. Creo y estoy convencido cada vez más que mientras la Iglesia peregrine, o es decir, estemos en este mundo, el fundamento de sus bendiciones o el motivo por el cual Dios derrame de sus bendiciones sobre ustedes es porque ustedes o cualquier pecador ha descansado en la justificación por la fe en Cristo. ¿Sí? Cuando ustedes ven San Juan capítulo 9, que ahora vamos a ver las 3 pautas, notarán primero que todo que hay una tendencia de mirar con mayor énfasis la gravedad del pecado que el poder del Evangelio. Me explico. Ignorar la justificación por la fe en Cristo Jesús trae como primera consecuencia o primera pauta es que la persona religiosa ve más grande el pecado y ve más pequeña el Evangelio de Cristo.
Esa es la primera consecuencia. Vayan por favor a San Juan 9, versículo 2, por favor. San Juan 9, versículo 2. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Verdad? ¿Quién pecó? Es decir, si nosotros miramos todo ese contexto sin Cristo, que es la justicia de Dios, también vamos a ver en nuestro medio el pecado más grande que el Evangelio. Ustedes saben que Israel fue a pelear contra Goliat, ¿verdad? Por medio de David. Pero Israel veía más grande a Goliat, pero no veía como con mucha esperanza a David. Saúl, dice la Biblia, y todos los hombres tenían miedo. Es decir, ellos no vieron la grandeza de Dios por medio de David, sino que vieron que el problema era más grande. ¿Sí? Mis hermanos, la Biblia no quiere decir que nos está llevando a olvidar o a tener en poco la naturaleza del pecado. Porque cuando ustedes van a la carta de Romanos, que como les dije ahora, habla extensamente de la justificación por la fe, nos lleva a entender la gravedad y nos es necesario entenderlo, pero el problema es el pesimismo o la tristeza cuando vemos el pecado mucho más poderoso que el Evangelio. Ahí está. ¿Sí? Cuando ustedes miran el Evangelio de San Juan, tiene un tema central que es Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne. Eso quiere decir que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, Él venció el pecado. Y si lo venció, nosotros tenemos la victoria por medio de Él, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. De modo que la victoria sobre el pecado es que un hecho, es una realidad para la persona que ha creído. Pero, por naturaleza pecaminosa, somos propensos a ver las tinieblas del pecado prevaleciendo sobre la luz. Las fauces del infierno las vemos más grandes, creyendo que van a vencer sobre la soberanía del cielo de Dios. Y esto surge, en esto voy a ser un poco reiterativo, surge del desconocimiento, la ignorancia o no creer a la justificación por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Si por esta puerta entra un hombre totalmente destruido por el pecado, con su vida mostrando las graves consecuencias del pecado, si todos ustedes y yo no hemos vivido la justificación por la fe en Cristo, que nos es dada del cielo, nosotros jamás creeremos que Dios puede, por su soberano poder, declarar a esa persona justa, perdonada y limpia de todo pecado, si la justificación por la fe no está en nuestro corazón. ¿Sí? En la Biblia hay suficientes ejemplos en cuanto a esto. Por ejemplo, ustedes han leído la historia de la mujer que entró a la casa de Simón el fariseo cuando Cristo fue invitado, ¿verdad? Ella no fue invitada, ella escuchó que en esa casa estaba Jesús. Ella rompió el protocolo.
porque ella trajo un perfume de alabastro, y me parece a ella quitándosela y desatándose el cabello, y detrás de sus pies derramando el perfume y derramando sus lágrimas y enjugando los pies del Salvador, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Simón? Si este fuera profeta, entendería que esa mujer es ¿qué? Exacto, ahí está el problema. ¿Por qué Simón pensó de esa manera? Porque Simón no conocía a Jesús. Y si yo no conozco la justificación por la fe, todo el que venga por aquí, yo también lo voy a ver de esa manera. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, ¿quién pecó? ¿Pero qué dijo el Señor? No, un momentito. Esto es para mostrar, para dar a conocer la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, era más importante para nuestro Señor resaltar el poder del Evangelio. Resaltarlo. Entonces, esto es lo que quiero darles a entender. Ahora, cuando Cristo estaba allí en el escenario de Simón el fariseo, Él le dijo unas palabras delante del fariseo a la mujer. Le dijo, hija, tus pecados, ¿perdón? Eso es un eco que debería estar en nuestro corazón, porque esas mismas palabras son las que vienen para nosotros. Mis hermanos, parte de la justificación por la fe es que los pecados de ustedes fueron perdonados. Todos los pecados de ustedes fueron perdonados. Si ustedes no creen a esto, no han creído en la justificación por la fe. No han creído, o yo no he creído, sino no he confiado en la justificación por la fe. Entonces, menospreciar, ignorar o pasar por alto la justificación de Dios en Cristo, lo que hace destacar en nosotros, como dice Pablo, es que nosotros nos creemos superiores a los demás. Por ahí entra el pecador, ¿verdad? ¿Para qué viene? Pecador, esto es un lugar santo, ¿sí? ¿Para qué viene mi esposa? ¿Sí? Allá en la casa me cantaletea, me trata mal, y acá es un lugar santo. ¿Para qué viene? Pues claro, porque tú y yo destacamos más el pecado y minimizamos el Evangelio, ¿verdad? Mira, nosotros no es necesario ir demasiado lejos. Nuestras esposas, nuestros esposos o nuestros hijos probablemente son menos espirituales que nosotros, ¿verdad? Es decir, cualquiera de nosotros ora, tiene más comunión con Dios que ellos, ¿verdad? Pero hay un problema, y es que a pesar de que tienes, entre comillas, esa comunión con Dios, tú y yo hablamos mal de ellos porque no tienen el mismo nivel espiritual que nosotros. Es que usted no se levanta a la misma hora que yo a orar, ¿sí? Y lo mismo ocurre con nuestros hijos o nosotros como jóvenes también denigramos de nuestros padres. ¿Por qué lo hacemos? Mis hermanos, por la sencilla razón de que no hemos disfrutado de los gloriosos torrentes y raudales de la justificación de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué le decimos a ellos que son mucho menos espirituales que nosotros? No, simplemente tú y yo somos más espirituales, como dice Pablo. Nos creemos superiores a ellos. Nos creemos más que ellos, ¿verdad? Entonces, esta es la actitud de una persona en la cual nosotros o cualquiera de nosotros hemos actuado sin misericordia y sin clemencia. Ahora, no es necesario ir a esos ejemplos, miremoslos propiamente en nosotros. Cada uno de ustedes y yo tenemos las cicatrices del pecado, ¿sí? Tenemos en nosotros las amargas experiencias del pecado. ¿Por qué nuestras vidas, y eso ha ocurrido en todo el entorno y creo que todos estamos allí, por qué nuestras vidas viven como si hubiéramos sido derrotados por el pecado?
Observa, nosotros en el primer punto vemos más grande el pecado que el Evangelio. Entonces viene una deducción. ¿Por qué vives tu vida como si hubieras sido derrotado por el pecado? Exacto. Entonces, parece que el infierno te fuera a devorar ahora. Pero todo esto es consecuencia, como vengo reiterándote, que nosotros no hemos descansado en la victoria de Dios por medio de Cristo en la cruz. Y al descansar en la victoria de Dios por medio de Cristo en la cruz, la justificación que viene del cielo es ahora, aquí, una viva realidad en tu corazón, si crees. Es una victoria para nosotros. Amén. El segundo punto. Primero, ignorar la justificación por la fe me lleva a ver el pecado más grande del Evangelio. Segundo punto, ignorar la justificación de Dios en Cristo nos lleva a estar más interesados por la tradición que por lo que Dios quiere. Vaya por favor a San Juan capítulo 9, tenga la bondad. Versículo 16. San Juan capítulo 9, versículo 16. ¿Qué dice? Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Noten, la secuencia del capítulo 9 es que los fariseos no conocen a Cristo, y al desconocer a Cristo ignoran la justicia de Dios. ¿Sí? El segundo problema o la segunda pauta es que cuando yo ignoro la justificación por la fe en Cristo, me lleva a descansar o a estar más interesado en la tradición que en lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Cuál era la preocupación de los fariseos? La preocupación era que Jesús había quebrantado el día de reposo. La preocupación es que Jesús no venía de Dios. La preocupación era que no era la preocupación, es el sentido general del capítulo. Ignoraban quién era Jesús. Y al ignorar quién es Jesús, como decimos y reiteramos, es ignorar y menospreciar la justificación de Dios. Ahora, esto puede ser más peligroso que lo primero. ¿Sí? Porque, mis hermanos, nosotros podemos estar más confiados en las tradiciones e ignorar lo que Dios hizo, está haciendo y hará en nosotros por medio de su Hijo. ¿Sí? Vean, podemos descansar en que Dios recibe como aprobado, por encima de la obra de Cristo, nuestra consagración, nuestra devoción, nuestros actos litúrgicos y todo esto demás, por encima de la obra de Cristo. Como yo diezmo y más, yo soy más santo que tú. Como yo oro todos los días, tal hora y fielmente, yo soy más santo que tú. Es decir, yo descanso en las devociones o en los hábitos espirituales, pero no descanso en la justificación por la fe en Cristo. No estoy diciendo que no debamos orar, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿han leído la historia del fariseo y del publicano que se presentaron en el templo? ¿Qué dijo el fariseo? Señor, te doy gracias, porque ayuno 2 veces a la semana, en la semana. ¿Qué más? Doy diezmos de todo. Y algo más, no soy como este publicano, ¿verdad? No soy como este. ¿Y cuál fue el peligro de él? Que él sale del templo convencido de que Dios lo ha escuchado. Ahí está el problema.
Porque tú puedes haber venido ahora o no sé tantos domingos convencidos o yo convencido y afianzado en mi tradición, en que cumplí un domingo de culto, en que cumplí un determinado horario de estudio, solo tradición, y he ignorado lo más fundamental o lo principal, que es lo que Dios ha hecho por mí a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Vean, mis hermanos, puede sonar un poco fuerte, pero ustedes mismos lo evaluarán. Gran parte de la cristiandad en sus días de congregación no lo hace porque esté segura de que se va a encontrar con Cristo. Lo hace porque es una tradición arraigada de años y años el congregarse. Es una tradición vivir esto, pero cuando sale del culto está convencida de que Dios aprobó todo esto y no descansa en Cristo. Ahora, ¿cuál fue la actitud del publicano? Allí está. El publicano hizo esto. Se apoyó en quién? En Cristo. Señor, sé propicio a mí. Se tiró en los brazos de Cristo, ¿verdad? Sé propicio a mí, que soy pecador. Y el Dios del cielo, nuestro Señor Jesucristo, que conoce los corazones, dice, este salió aprobado. ¿Verdad? Salió aprobado. Mis hermanos, ese publicano sabía perfectamente que no podía presentarse ante el Señor 3 veces santo de cualquier manera. Sabía que aunque esté en la tierra o en cualquier parte del universo, la indignidad del pecador está desarraigada en su corazón, aquí, ¿verdad? Porque somos pecadores, somos depravados. Por eso el publicano dijo, sé propicio a mí, es decir, descanso en ti. La palabra propiciar es Dios, cuando miramos el Antiguo Testamento, Dios propició nuestros pecados, la maldición de nuestros pecados en alguien que era inocente, es decir, en Cristo Jesús. Léanse Isaías 53, allí lo van a notar, porque había que hacer propiciación por nuestros pecados. Por ejemplo, si un hermano de nosotros mata a alguien y en medio de su proceso jurídico lo perdona, bíblicamente él puede ser perdonado, pero ese pecado necesita ser juzgado. Entonces la pregunta es, el hermano que mató a alguien, ¿a quién le achacamos ese homicidio para matarlo? Entonces Dios cargaba en la espalda de Cristo ese pecado, es decir, el justo por los injustos. Alguien tenía que morir porque la paga del pecado es exacto. Alguien tenía que propiciar mi pecado. ¿Cuántas veces hemos violado la ley de Dios? Pero digámoslo antes de que no conocieras el Evangelio. ¿Cuántas veces adulteramos? ¿Cuántas veces fornicamos o robamos o aún fuimos groseros con nuestros padres? Pues déjeme decirte que ese pecado no quedó en el limbo como la justicia ordinaria que deja todo así y lo archiva. Ese pecado tenía alguien que pagarlo, y ese pecado Dios, dice en Isaías 53, mas el herido fue por nuestros pecados, molido, ¿verdad? Triturado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Entonces, la segunda pauta es que cuando ignoramos la justificación de Dios en Cristo, hacemos valer más la tradición de lo que Dios hizo y ha hecho por nosotros. Vamos a la tercera pauta. Ignorar la justicia de Cristo
trae como resultado que yo odie y rechace al mismo Cristo. Vayan por favor a San Juan 9:34, ¿tienen la hora? San Juan 9:34. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. ¿Qué hicieron? Lo echaron fuera. ¿Sí? Lo echaron. Noten, los fariseos han tomado la triste pero inevitable decisión de expulsar de la sinagoga al hombre que había sido ciego de nacimiento. Noten esto, las pruebas están demostradas, ¿verdad? Ese hombre nació sin vista, pero Cristo le creó la vista otra vez. Digo que le creó porque él nació sin vista. No se la devolvió porque no la tenía, le creó la vista. Las pruebas están demostradas. Pero ¿cuál era el odio de los fariseos? No queremos saber nada de Cristo. Es verdad o nos demostraron, pero la conclusión es esta: te vas de aquí. ¿Sí? Te vas de aquí. Mis hermanos, si la iglesia o todos nosotros no estamos fundamentados en la justificación por la fe en Cristo, también haremos lo mismo. Sacaremos a los que han nacido de él. Los expulsaremos. Es más, puede ser más trágico. Sacaremos a Cristo de la iglesia. Porque hay una iglesia por allá en Apocalipsis que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cristo está en dónde? Afuera. ¿Y por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? Porque he aquí tú dices: yo soy rica, ¿verdad? ¿Qué más? No tengo nada de qué preocuparme, ¿verdad? Estoy bien y no tengo necesidad de nada. ¿Y qué dijo el Señor? Pero no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. O sea que mi ignorancia de la justificación por la fe en Cristo no solamente me lleva a sacar a los que han nacido de nuevo, sino que me lleva aún a sacar al mismo Cristo en medio de la iglesia. Mis hermanos, ahora noten algo, por favor. Esos fariseos tenían la ley de Dios en sus manos. La enseñaban constantemente, ¿verdad? Pero ¿qué dijeron ellos? De este tal Jesús no sabemos nada. Eso es lamentable. No conocemos quién es Él. Mira, y tenían la ley de Dios, pero no sabían nada de Jesús. ¿Cuántas veces hemos estudiado las Escrituras ignorando a Cristo o dejando a un lado la justificación por la fe? Lo hemos sacado, lo hemos ignorado. Nunca conocieron al Cordero de Dios, o que Dios mismo nos proveyó para su santo pacto. Mis hermanos, el problema no es tanto enfocarlo de arriba hacia abajo. El problema es que sea Dios mismo quien nos rechace. Somos nosotros, a través de nuestra actitud, que estamos diciéndole a las ovejas de Cristo: se van. Se van. ¿Por qué razón? Por la ignorancia de la justificación de la fe en Cristo Jesús. Ahora, a ese joven lo sacaron de la sinagoga. Nota algo. A Cristo no lo sacaron de una sinagoga. Algo peor. A Cristo lo sacaron de una sinagoga y lo querían despeñar. Pero algo peor. A Cristo lo sacaron de Jerusalén de odio y de total menosprecio, y como si fuera poco lo clavaron en una cruz. Lo menospreciaron, lo tiraron lejos. No queremos saber
nada de ti. La semana pasada me dieron la oportunidad de ir a un hospital aquí en Cali, porque había un señor que ya estaba pasando por sus últimos días. Entonces, un abogado fue y habló y me permitieron entrar porque a él lo tenían aislado por causa de una bacteria. Entonces me dijeron, ¿usted es el pastor? Ah, sí, venga pues entre, colóquese todo ese atuendo. Y él estaba allí en su camilla y le dije al Señor, Señor, yo quiero hablarle del Evangelio. Oré hacia arriba pues pidiéndole al Señor. Entonces te pido que abras el oído de él. Él murió 5 horas después. Y le hablé como 1 hora, le hablé solo del Evangelio. Cuando salí de allí, el problema fue afuera. Porque entonces, dialogando con uno de sus parientes, me dijo, es que él llevaba más de 4 años desobediente y no hacía nada por el amor del Evangelio, no hacía nada. Entonces yo le decía, mira, ¿vas a hacer grande la desobediencia de él en 4 años? ¿Y vas a hacer poquito 1 hora que me permitieron hablarle del Evangelio? ¿Por qué no miramos esa hora como más grande, que Dios pudo abrir su corazón, quebrantar los cerrojos del pecado, las cadenas de la muerte, coger ese corazón, no sé cómo porque yo no soy Dios, y entrar hasta allá y decirle, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿No puede hacer el Señor eso? Y entonces ella decía, no. Yo decía, 1 hora del cielo va a ser más insignificante que toda una vida que él vivió desagradando al Señor. No, yo no lo comparto, le decía, yo no lo comparto. Vamos a la cruz, me dijo, vamos a la cruz. Allá hay un hombre, un ladrón que toda la vida se la pasó homicida, haciendo cualquier triquiñuela, ¿verdad? Pero en esos últimos minutos él le dijo, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? No, es que tú toda la vida te la pasaste en esto, y no mereces, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo metió al cielo. ¿Y por qué lo metió al cielo? Porque Cristo es la puerta del cielo. Lo metió por la justicia, por la fe en Jesucristo, mis hermanos. La justificación por la fe en Cristo es la médula central de toda la Escritura. ¿Sí? Es la médula central. Hemos visto 3 pautas que nos llevan a entender las consecuencias de ignorar la justificación por la fe. Iglesia de aquí de Cali, iglesia del Guabate, ¿qué hacemos? Porque es indudable que muchas veces pasamos por ese tipo de experiencias, ignoramos la justificación por la fe. ¿Qué hacemos? No se pueden ir hasta las 12 si no me responden. Bueno, les voy a decir qué hacemos. Debemos darle gracias a Dios que todavía es de día. ¿Sí? Eso le dijo el Señor allí en el relato de San Juan capítulo 9. Es decir, mientras esté en medio de nosotros el Evangelio de Jesucristo, es para recibir por la fe la victoria de Dios para nosotros sobre el mismo pecado. Déjame decirte algo, no importa lo terrible o lo grave que haya sido el pecado, no importa lo despectivo que haya sido, la justificación de Dios en Cristo venció el pecado en la cruz y nos declaró libres, perdonados, si creemos en Él, si confiamos en Él. Todavía es de día, mis hermanos, es decir, todavía se está predicando el Evangelio. Todavía nos están hablando de esta bendición de Dios, de creer en Él, de descansar en Él,
de vivir todos los días que nos restan en gratitud por una salvación tan grande. ¿Sí? Vean, mis hermanos, cuando una persona ha comprendido esta salvación tan grande, ¿cómo termina? Termina en adoración, en regocijo y en gozo. Eso no se puede evitar. No se puede evitar. ¿Por qué? Porque el ciego, la persona que estaba ciega, que el Señor le creó la vista, al principio, ¿cómo vio a Jesús? Lo vio hablando de él como un hombre, ¿verdad? Y luego, ¿qué dijo? Que era un profeta. Y por último, cuando lo sacaron, se encontró con él y terminó rendido a los pies de Cristo, adorándole y creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De modo que, Iglesia de Cristo que se reúne aquí, no hay mayor expresión de agradecimiento y reconocimiento por una salvación tan grande que caer rendido a los pies de Cristo y adorarle. Adorarle a Él. Como dijo un pastor muy conocido por ustedes, que sale en YouTube: Cristo más nada es igual a todo. Y todo sin Cristo es igual a nada. ¿Sí? Mis hermanos, Cristo nos dio la salvación y es perfecta. Descansemos en Él. Veámosle a Él. Porque Él es quien redimió a la iglesia. Porque las consecuencias de ignorar o dejar a un lado la justificación tan especial de Dios, por su gracia, por su amor y misericordia, las disipó al conocer quién es este Salvador. Él es el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Muchas gracias. ¿Oramos? Mis hermanos, vamos a orar. Damos gracias al Señor, ¿sí? Oremos. Por favor, vamos a orar. Padre Dios, Señor, Dios bueno y misericordioso, Creador del cielo y de la tierra, cuya sabiduría es profunda e infinita, en quien no hay nada imposible para ti. Estamos aquí rendidos ante tus pies, porque te ha placido, por medio de tu Hijo, permitirnos acercarnos delante de ti. Hoy te hemos adorado como pueblo, hemos bendecido tu nombre, y tú constantemente nos colmas y derramas sobre nosotros abundantes bendiciones. El solo hecho de vivir, de conocer y de glorificar a tu Hijo es suficiente para nosotros los pecadores. Padre, llévanos al convencimiento de esta verdad. Bendice a la iglesia, Señor, en esta mañana que se ha reunido ante ti. Y bendice a todos los hombres y a todas las damas que vinieron a acompañarnos, para que tu verdad tan preciosa haya entrado con poder solo de ti a sus corazones y los haya llevado a confiar y estar seguros, firmes por tu gracia, en las preciosas manos de Jesucristo, que es el único lugar firme y seguro. Tan firme es que las mismas puertas del infierno no podrán prevalecer o hacerle daño a la iglesia. Bendícelos a todos, Señor, y que esto haya sido motivo para vivir este resto de domingo en gratitud, en alabanza y en adoración. Y no solo este domingo, sino toda la semana. Vivan ese amor ferviente y sea de testimonio para todos los que están a su alrededor, en sus hogares, en sus trabajos, en sus universidades, en sus colegios. Solo la gloria de Cristo
su preciosa justicia, sea el motor y el corazón de nuestras vidas. Gracias, Señor, te adoramos. Amén y amén.